Hoy ya un poquito mejor del resfriado, ya pudiendo hablar un poquito mejor, por lo menos hablar, ¿verdad? Y vamos a seguir, ahora sí, con el quinto sermón, del punto número 4 del TULIP, la gracia irresistible, ¿verdad? Así como ha dicho Salvi al principio, para seguir con esta cadena, ¿verdad?, de sermones, sobre todo como así fue llamado en el Sínodo de Dort, como ya estuvimos estudiando y viendo los primeros sermones. Y entramos en un punto, ¿verdad?, donde el sermón, aunque sabemos que es una serie de predicación sobre un tema, pero siempre queremos verlo, ¿verdad?, donde si no, mejor y únicamente que las Santas Escrituras, ¿verdad? Y por eso, si me acompañan a Segunda de Corintios, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, que es el último versículo que Quique leyó anteriormente como lectura congregacional. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra de nuestro buen Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, ¿verdad? Y por eso a ti, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, una vez más, porque solo tú has tenido misericordia, complacencia, Señor, de nosotros, porque solo tú nos has traído hoy un día más para poder escuchar tu voz. Por eso, Señor, te pido ahora primeramente por mí, por mi debilidad, y si no estoy débil, Señor, debilítame aún más para que tú, Señor, sea oído tu voz, porque queremos oír únicamente lo que dice tus santas escrituras. Queremos, Señor, saber de ti, conocerte más y saber lo que tú has dejado revelado por medio de los apóstoles y profetas en tus santas escrituras. Te pido, Señor, también por los corazones que van a estar escuchando hoy este sermón, que no sean por medio de palabras persuasivas, sino, Padre, te pedimos que tú derrame el poder de tu Espíritu Santo aquí hoy, para que tú nos dé entendimiento, para que tú, Señor, nos dé santidad y nos sigas haciendo conforme al carácter de Cristo. Así, Señor, ponemos en tus manos hoy nuestros corazones una vez más, ponemos nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestro alma, todo, Señor, lo que somos nosotros, para que tú sigas tratando con cada uno de nosotros y que tú nos visites, Padre, en esta mañana un día más, porque si tú no nos visitas, en vano es nuestro conocimiento. Gracias, Señor, así te pedimos todas estas cosas por el precioso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues sí, una vez más empiezo por una ilustración, a muchos sonará, a mí me encanta esta ilustración, y es sí, quizás, pues sabemos, aquí hay entre hermanos comerciales, ¿verdad? No sé si alguno, o sí, sé de alguno que se ha dedicado a vender seguros de vida, y si no, pues conocéis también a personas, ¿verdad?, que cuando se disponen a vender un seguro de vida. Pero si nos vamos a la situación y vemos a este vendedor donde coge su silla, coge todos sus folletitos, imaginaos, hermano, que se lo lleva a una puerta del cementerio y entra y se ponen delante de, como nosotros conocemos, ¿verdad?, nichos, tumbas, y se ponen delante, este vendedor se pone delante de los nichos y ahora empieza a alzar con gran voz, ¿verdad?, con unas palabras pues muy técnicas, y empieza a decirle a los nichos y a los muertos que hay dentro que vengan a él, porque le va a vender algo que le va a dar a vida. Imaginaos, pon eso en esa situación. Tú estás paseando por allí, ves una persona con una mesa chillando y diciéndole: ¡hey, vengan aquí que le voy a vender un seguro donde a vosotros, a través de este seguro, os voy a dar vida! El silencio que ha habido ahora es el que habría ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
un muerto no puede resucitar por muy bueno que sea el seguro que tú le puedas dar, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque lo que está muerto, muerto está. Esto lo dije en el primer sermón, ¿verdad? En el de depravación total. Y este es el punto que nosotros vamos a ver hoy, hermano, ¿verdad? Lo que es el llamamiento eficaz o gracia irresistible, así es como se llamó en el sínodo de Dort, ¿verdad? Sabiendo y viendo si realmente Dios es soberano para poder llamar a cualquier persona o el hombre se puede resistir, ¿verdad? Pero como empiezo la ilustración y vimos en el primer punto, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Me voy ahí. Nosotros pudimos ver, ¿verdad? En el primer punto, cómo el hombre, después de la caída de Adán, no pasa a un estado de coma, no pasa a un estado de, podríamos inventarnos, ¿verdad? Miles de adjetivos, no pasa a estar de una manera enferma donde el hombre bajo su condición puede ir, sino el apóstol Pablo, como lo dice en Efesios, ¿verdad? Yo os di vida cuando ¿qué? Cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, si todo el género humano está muerto en sus delitos y pecados, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y ahí entramos tú y yo, ¿verdad? Aun la persona más moral, vamos a hablar hoy un poquito de esto, aun la persona más moral no puede buscar a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Dios para que pueda salvar a pecadores que nunca van a querer ir a Él? ¿Qué es lo que hace, hermano? Pues tiene dos opciones, ¿verdad? En su soberanía. O dejar endurecido a toda la humanidad o escoger a un grupo de personas pecadores, ¿verdad? Y atraerlo a Él, ¿verdad? Pero esa es la elección incondicional, lo que es la predestinación, pero eso estuvimos hablando que no es la salvación, ¿verdad? Que Dios predestinara a personas a venir a Cristo, ir a Cristo. Eso no es la salvación, ¿verdad? Después de este punto, si el Padre atrae, ¿verdad? Va a atraer y escoge a una serie de pecadores, como estuvimos viendo en Romanos 9, ¿verdad? Muchos que estaban preparados para ira de la misma masa, otros vasos preparados para misericordia. ¿Pero por qué, hermano? Porque el punto, siempre vamos a repetir esto, el punto de la centralidad de lo que nosotros podamos ver y estudiar, no somos ni tú ni yo. Vuelvo a repetir y sobre todo quiero recordar bien, porque este tipo de doctrinas, hermanos, y más si por lo que sea es la primera vez que lo escuchas, bajo tu condición caída, bajo tus pasiones, bajo tus emociones, van a estar en contra de todo lo que tú siempre hayas creído y hayas podido escuchar, ¿verdad? Si viene del catolicismo, vas a escuchar decir, Cristo murió por toda la humanidad, ¿verdad? Y Dios salva a todos. Si viene de cualquier otra religión, vas a escuchar lo mismo, ¿verdad? Pero por eso nosotros nos adentramos en lo que dice la palabra del Señor y ahí queremos nosotros estudiar. ¿Por qué? Porque llegamos al tema, por lo menos lo que dije en el sermón anterior, y yo personalmente, es el más delicado, o personalmente a mí el que más me costó entender, ¿verdad? Que era la expiación limitada o redención particular. Decir que Cristo no murió por todo y cada uno de los seres humanos de esta tierra, para tus emociones te va a chocar, pero para la gloria de Dios lo va a exaltar. ¿Os acordáis lo que dijimos? ¿Verdad? La cruz no adquiere aprobación cuando un pecador va, sino la cruz es autosuficiente y suficiente, ¿verdad? Para atraer a sus escogidos, porque no habrá nadie en el infierno pagando por segunda vez su pecado que Cristo ya pagó, ¿verdad? Si Cristo paga una deuda que ya alguien tiene, ¿cómo va a acabar? Va a acabar en el infierno, ¿verdad? Y ahora entramos nosotros en la gracia irresistible, que esta gracia es como así se llamó, también el llamamiento eficaz, ¿verdad? Porque así cuando se dice que cuando Dios llama es eficaz ese llamamiento, o gracia irresistible porque nadie se puede resistir, ¿verdad? Al llamado de Dios, es la gracia. Y nosotros entramos para que muchos sepan, ¿verdad? Y han escuchado lo que es la providencia del Señor. ¿Qué es la providencia del Señor? El Señor predestina, la providencia es cuando está pasando en directo, para así entenderlo, ¿verdad? Tú eres el director de una película, pero cuando estás presentando y actuando en directo en la película, eso es para entendernos, para entender la providencia. Y por eso, hermano, entrando en el versículo 6, ¿verdad? Que nosotros hemos leído del apóstol Pablo a la segunda a los Corintios. Pablo viene hablando aquí, sobre todo en el capítulo 3, le hace ver a los corintios que cuando Moisés bajaba con la ley, Moisés se tenía que poner un velo
para que no resplandeciese, o mejor dicho, para que los judíos que no podían ver la gloria de la ley, que era Cristo, ¿verdad? Solo podían entender el antiguo pacto. Por eso dice Pablo que por Cristo es quitado. Pablo ahora empieza a hablar que dice, ¿verdad? Dice que renunciamos lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra del Señor, ¿verdad? Y sobre todo cuando, como vamos a ver ahora, cuando Pablo se refiere a que no nos predicamos a nosotros mismos. No hay nada ni otra cosa que tenga poder sino la faz de la gloria del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Que es lo único que hace resucitar a muertos. Por eso es importante, ¿no, hermano? Antes de seguir, como la palabra dice, ¿verdad? Gracia irresistible, que es la gracia. ¿Qué es esa gracia que muchas veces escuchamos? Ya estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Que era la expiación, que es el lavamiento, ¿verdad? Cuando un pecador es lavado, que es la propiciación, que es esa acción u obra agradable a Dios que solo Cristo pudo hacer. Nosotros vemos ahora qué es esa gracia, ¿verdad? Lo mencionamos mucho. ¡Ay! El Señor me ha dado gracia. El Señor te dé gracia. El Señor me salvó por gracia. Pero hermano, entendemos muchas de las palabras que muchas veces nos metemos mecánicamente, ¿verdad? Porque suena muy bonito, porque los hermanos lo escuchamos. Pero es un peligro hablar de palabras muy profundas sin entenderlas, ¿verdad? Fuimos salvados por gracia. Yo no sé cuántas veces sale en la Biblia la palabra gracia. ¿Lo sabes? Yo no lo sé, muchísimas. Pero realmente estás entendiendo cuando el Señor está hablando y hablan los apóstoles y profetas sobre la palabra gracia. La palabra gracia tiene ese entendimiento, ¿verdad? Y es lo que alguien recibe sin merecer. Lo que alguien recibe sin merecer, ¿verdad? Es como cuando alguien va a una fiesta de cumpleaños, se invita, o es invitado, ¿verdad? Y lleva un regalo y es algo que le está dando ¿por qué? Porque no se lo merece, ¿verdad? Tú le llevas el regalo y esa persona lo recibe sin merecerlo, sin merecerlo. Por eso nosotros vemos que cuando nosotros hablamos que por gracia soy salvo, es un regalo otorgado inmerecido de Dios al pecador. El día que tú fuiste a Cristo en arrepentimiento y fe, recibiste un gran regalo. Lo digo así de simple porque realmente como se merece, se acabarían los adjetivos, ¿verdad? Pero es un regalo inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios a la hora de salvación. En el primer himno, ¿verdad? Que nosotros hemos cantado, ¿verdad? Solo por gracia, ¿verdad? No por obras tendrás salvación. Ese es tu corazón, hermano. Cuando tú empiezas a querer obrar para ser salvo, ese es tu corazón legalista, tu corazón caído, no entiende, pero no hace falta que no seas convertido para querer hacer buenas obras o acciones delante de Dios. Aun siendo convertidos, cuando tú pecas, tú vas a querer hacer tu propio ritual para poder nuevamente acercarte a Dios. Ese es tu corazón, hermano. Y no quiero pasar esto por alto antes de seguir con la gracia irresistible, porque es necesario saberlo. A veces, pues una obra, ¿verdad? Una buena oración, un buen perdón, un tiempo que pasa. Ay, he pecado, yo sé que dentro de 2 o 3 días sentiré algo diferente delante de Dios. O he pecado, hoy he estado todo el día trabajando, voy a hacer mi ritual, voy a entrar al lugar santo por la noche, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea necesario hacerlo. Todos los días debemos ir a los pies, ¿verdad?, de la cruz a entregar, ¿no?, y a depositar nuestros pecados. Pero eso es un fruto de que ya hemos sido perdonados. Como decíamos en el sermón anterior, a veces nosotros nos acordamos más del pecado que Dios. Porque cuando nosotros ya nacimos, ya Cristo ha pagado por nuestros pecados y dice Dios que todo y cada uno de nuestros pecados lo tiró al fondo del mar y no se acordará más. Y a veces, hermano, tú te estás acordando más de tu pecado que Dios, ¿verdad? Sabiendo que Dios también, aún ese pecado tan profundo que has cometido, Dios es soberano y la cruz es más grande que ese pecado. Pero nosotros podemos encontrar en la palabra, pues por así decirlo, 2 tipos de gracia. Está la gracia común, que es la gracia, es el regalo que recibe todo y cada uno de los seres humanos y pecadores que han nacido, que nacieron y que nacerán en el planeta Tierra. ¿Y esa cuál es? Esa es salvos
o no salvos, creyentes o incrédulos, es en el momento de que una persona nace desde el vientre de su madre y está en la tierra y Dios le va otorgando cada latido de corazón, le va otorgando años. Esa es la gracia que recibe un pecador. Nosotros podemos ver a personas que se consideran ateos, se consideran e incluso insultan a Dios, ¿verdad? Están apartados de la gloria de Dios, pero que la vida le va muy bien. Pues tienen una buena familia, moralmente parecen buenos, ¿verdad? Moralmente también, o incluso tienen buenos trabajos, y tú dices, guay, pero ¿cómo es posible que le pase eso? Pues eso es Dios derramando misericordia y gracia sobre un pecador que nunca jamás va a ir a Cristo. Va a ir a Cristo. Y eso es cuando nosotros vemos que en el Sermón del Monte dice el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y a lo mejor tú dices, pero eso es por mí. No, es por Cristo. No, pero es que hay personas que el Señor tiene un plan con su pueblo y por eso ahora la cizaña también está con el trigo. Sí, pero toda la relación y todo el propósito de Dios que hace con justo e injusto es para centrarlo en Cristo Jesús. Ni aún así nos podemos jactar, hermanos. No nos podemos jactar por algo que el Señor esté haciendo aquí en la tierra, porque si no fuese por Cristo, hermano, ya hubiésemos sido consumidos. Si no llega a ser por el plan eterno que tiene el Padre con el Hijo, no contigo ni conmigo, nosotros somos beneficiados de la obra del pacto que desde antes de la fundación del mundo el Padre hizo con el Hijo, y nosotros somos beneficiados. Y aún así también los incrédulos que nunca van a ir a Cristo están siendo beneficiados, por así decirlo, como salpicados, ¿verdad?, de la obra de la cruz en Cristo Jesús. Nosotros eso lo vemos día a día, ¿verdad? Y por eso, si tú realmente has entendido la gracia, nunca podrás decir, ay Señor, yo que soy tu hijo, ¿por qué hay personas que reciben bendición mejores que yo? Yo te soy fiel, leo la Biblia, me pongo a orar, voy todos los domingos a la iglesia. Y sin embargo hay personas ahí fuera que la vida le va muy bien, tienen un buen trabajo. Yo pues ahora mismo no tengo ese buen trabajo. Hermano, entonces no puedo seguir con el sermón. Tú no has entendido todavía lo que es la gracia. La gracia del Señor es que aunque tú tengas poco, ese poco es una gracia inmerecida que el Señor te está otorgando ahora mismo. El hecho de que tú vengas a la iglesia, de que tú leas la Biblia, de que tú te puedas poner a orar, de que tú estés en medio de un grupo de personas que el Señor ha puesto para ser beneficiado tú mismo, ¿verdad? Porque el don es para beneficiar a los demás, no a uno mismo, ¿verdad? Es una gracia impresionante, eterna, que nosotros no nos merecemos y no podemos entender, ¿verdad? Por eso, ¿qué dice Pablo a los romanos? Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas, hermanos. Aun tenga mucho, tenga poco. Aun sepas mucho, sepas poco, ¿verdad? Aun tenga un buen marido o no tenga un buen marido. O tenga una buena suegra, o es difícil, pero hay algunas por ahí. Pero sí que es verdad, por eso dice que conforme a su propósito son llamados. Porque somos llamados conforme al propósito de Cristo, y en el versículo 29 dice que es para hacernos conforme al carácter de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso esa gracia común, como así se conoce, es la gracia que recibimos todos, creyentes, incrédulos, justos es injusto. Pero ahora la que nosotros nos referimos es la gracia irresistible o el llamamiento eficaz, que esta es que solo bajo lo que venimos viendo, ¿verdad? Todo el género está muerto en sus delitos y pecados, nadie va a querer ir a Dios, nadie. Dios llama fielmente, vamos a verlo, Dios llama fielmente y sinceramente a los que no se van a convertir. Hermano, eso lo tenemos que tener en cuenta. Dios no es un actor, ¿verdad? Dios cuando llama a alguien que no se va a convertir, Dios lo hace fielmente, amorosamente, cuando llamó al joven rico. Dios no es un actor que se pone a llamar y dice, bueno, no lo he escogido. No, Dios es amoroso, sincero, pero vuelvo a repetir como cosas que hemos dicho en esta serie. Hay cosas en la predestinación, hermanos, que no debemos de entrar porque no entendemos. Dios es 100% soberano
el ser humano, el pecador, es 100% responsable, pero hay un punto que no podemos entender. ¿Dios ha decretado todo y cada una de las cosas que suceden? Sí. ¿Somos responsables de lo que hacemos? Sí. Y ahí que venga el silencio, ¿verdad? Porque es un peligro, hermano, querer pensar o hablar de cosas que la Biblia no habla. Estamos enseñando lo que la Biblia se enseña, ¿verdad? Y consuela nuestros corazones saber estas cosas. Consuela saber que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que si Dios no nos llega a escoger desde antes de la fundación del mundo, nunca, absolutamente nunca hubiésemos ido al Señor, ¿verdad? Consuela saber que Cristo vino a morir por personas con nombre y apellido, que Cristo no abrió los brazos y diciendo, aquí echo yo, a tú el resto, y nosotros vamos a llegar al cielo diciendo, gracias Señor, porque tú medio me salvaste, pero que la otra mitad la hice yo. No, la obra de la cruz fue un éxito, porque por quien Cristo vino a morir, sus pecados han sido pagados, ha sido pagado su deuda, y ya no tiene deuda delante de Dios. Ya no puede ir, aunque vaya, aunque lo haga, pero ya el acusador no tiene dónde acusarnos, porque Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados, hermano. Y esto primero glorifica al Señor en la primera instancia, y segundo, vale para que nuestro corazón sea consolado, ¿verdad? Nuestro corazón sea consolado. Y qué mejor que eso, hermano, ¿verdad? De poder mirar esta doctrina y como dicen muchos hermanos aquí, para estar todo el día tirado en el suelo, ¿verdad? Y por eso nosotros vemos desde el principio de la creación. En Génesis, capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Dice el Señor, después de que viéramos que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu, ¿verdad?, de Dios andaba sobre la faz del abismo. Y en el versículo 3 encontramos, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar la primera vez que Dios dice algo y ocurre. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Os imagináis? ¿Sobre qué? Sobre las tinieblas, ¿verdad? ¿Os imagináis a las tinieblas diciendo, no, Señor, no me has preguntado si quiero ir a ti o no? Yo soy tiniebla, yo tengo libre albedrío, y yo, como soy oscuridad y tengo una personalidad en sí misma, Señor, tú has dicho, sea la luz, ¿y por qué va a tener que ser la luz? Y yo estoy muy bien como estoy. No, ¿verdad? Eso no lo encontramos en la palabra. Nosotros encontramos que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Porque su palabra es soberana, ¿verdad? Y cuando Él quiere, así lo hace. Ya leíamos lo que decía Nabucodonosor en Daniel. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Verdad? Por eso la nada, las tinieblas, no respondió a la voz de Dios, ¿verdad? Nosotros no encontramos eso. Nosotros encontramos no durante todo el Génesis capítulo 1, sino desde el capítulo 1 en adelante, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y se hacía, y Dios dijo, y se hacía, ¿verdad? Es más, que yo sepa, cuando tú naciste, el día que tú naciste, el Señor no te preguntó. ¿Quieres nacer en Algeciras? Hombre, todo el mundo no tiene ese privilegio. ¿Quieres nacer en Algeciras o quieres nacer en Gibraltar, en la línea? ¿Verdad? República Dominicana también. Pero realmente el Señor, cuando actúa, Él es soberano sobre todas las cosas, ¿verdad? Nosotros encontramos esto también cuando el Señor le dice a Lázaro, en Juan 11, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Nosotros no encontramos a Lázaro en ningún momento como las tinieblas, como estaba Lázaro, ¿verdad? Como el vendedor de seguros. ¿Tú te imaginas tú y yo allí, hermano? Lázaro, venga, vamos, vente para afuera, vente. Y llega el Señor y dice, Lázaro, ven fuera. Y hace Lázaro así. Y poneros la situación. ¿Cuántos días llevaba Lázaro muerto? Llevaba 4 días. ¿Sabéis cómo tendría que estar el cuerpo de Lázaro? ¿Sabéis, hermano, o imagináis, ¿verdad? El olor ya a putrefacto que Lázaro estaría oliendo, ¿verdad? Eso para ti y para mí es algo impensable, por eso es un milagro, hermano. Por eso cuando en muchas iglesias veo y escucho a hermanos decir, yo es que quiero que haya milagro, yo es que quiero que vengan personas y se levanten en silla de ruedas, yo quiero que personas sean sanadas de cáncer.
y están descuidando el verdadero milagro, hermanos, que es que cuando se predica el Evangelio fielmente, se predica el poder y los milagros de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo, ahí es donde están desechando el verdadero milagro, hermano, es que tu corazón y el mío nunca iban a querer las cosas que son de Dios. Yo no quiero otro milagro. Lutero le decía, dice, vosotros podéis quedar con vuestros sueños y milagros. Yo me quedo con la palabra del Señor, ¿verdad? Hay un teólogo que decía que menos mal que el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si el Señor únicamente hubiese dicho, ven fuera, hubiesen salido todos los muertos, ¿verdad? Porque la palabra es poderosa, ¿verdad? Y eso sí, decimos, la palabra tiene poder del Señor, ¿verdad? Para resucitar a muertos. Hermano, si tú estás en Cristo, yo quiero que tú entiendas que tú estabas como Lázaro. Tú estabas muerto. Tú estabas como en el Génesis 1, en tinieblas. Tú estabas en tinieblas. Yo quiero que tú lo entiendas. Si tú no entiendes esto, no vas a poder glorificar al Señor, ¿verdad? Por eso tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos como los huesos secos de Ezequiel 37, ¿verdad? Cuando le dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, habla a esos huesos, ¿verdad? ¿Y qué decisión, hermano, iban a tener esos huesos? ¿Verdad? Nosotros encontramos ahí como son analogías, son ejemplos de lo que el Señor está haciendo e iba a hacer por medio de su evangelio. Ahora todo queda concentrado, todos los milagros, el poder de Dios quedan concentrados en el evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo dice, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Si aquí hay alguien que quiere venir a ver esos milagros, mira, hermano, que se vaya a un circo, que compre una entrada, se la pagamos nosotros, y que empiece a ver todas estas payasadas que en muchos sitios se ven, hermano, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que aquí la IBG, la Iglesia Bíblica de la Gracia, la membresía, tiene la obligación, la responsabilidad de estudiar lo que siempre se está predicando aquí desde el púlpito, siempre, ¿verdad? Porque aquí no queremos saber otra cosa, sino a Cristo, como dijo Pablo, a Cristo y a este crucificado. No queremos saber otra cosa del evangelio predicado y vivido, porque solo el evangelio, vuelvo a repetir, es poder de Dios para salvación, pero no lo que Pablo le decía a los Gálatas, el verdadero evangelio, un evangelio no adulterado, ¿verdad? No un evangelio que hoy se han inventado, un evangelio moral, un evangelio psicológico, donde te va a hacer sentir bien, donde vas a entrar diferente de cómo has entrado, porque si has entrado triste te vas a ir contento. No, hermano, eso no es el evangelio. Eso es una ayuda psicológica, ¿verdad? Que te está ayudando a irte más feliz al infierno. Te está ayudando a irte más feliz al infierno. Por eso, hermano, nosotros sabemos aquí que solo el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Si llega alguien con otro evangelio, sea anatema, dice Pablo, ¿verdad? A un ángel del cielo, ¿verdad? A un ángel del cielo. Y parece que muchos, yo no sé, cuando están leyendo el libro de Gálatas, ¿verdad? No, es que se me ha aparecido un ángel y me ha dicho que diga. Pero no estás leyendo que si a un ángel viene y te dice algo diferente de lo que está escrito, ¿verdad? Sea maldito, sea anatema, sea anatema. Por eso nosotros tenemos, como dice Pedro, la palabra más confiable, ¿verdad? Para ser predicada y ser expuesta. Por eso dice en el Salmo, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, el Salmo 115, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere, todo así hace. Por eso, hermano, la gracia es algo que el Señor muestra y va a mostrar por medio de su palabra. Puede ser un buen punto de entrada tu testimonio, ¿verdad? Por eso dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como a Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Hay muchos buenos puntos de entrada, incluso una doctrina. Si yo estoy predicando ahora la gracia irresistible y no termino en el Evangelio, pues vana es nuestra predicación, ¿verdad? Por eso la gracia viene por el oír, como nosotros ahora vamos a ver, la palabra de Dios. La gracia viene por la palabra, la gracia es derramada por el Evangelio. Y Dios es soberano sobre todas las cosas, y eso también lo vemos en Jonás, hermano. ¿Verdad? Jonás, ¿para dónde iba? Para Tarsis. ¿Para dónde le había dicho Dios? Para Nínive. Y Jonás iba para Tarsis. ¿Para dónde acabó Jonás? Para los propósitos del Señor. Y Dios es soberano, hermano.
Y lo único que estoy haciendo es mencionar versículos que está diciendo la palabra del Señor. Por eso, cuando Dios quiere llamar a alguien, lo llama. Cuando Dios escoge desde antes de la fundación un hijo y dice, con amor eterno te he amado, como así le dijo a Jeremías, no va a haber corazón duro, corazón que pueda resistir ese llamado, el llamado de Dios, ¿verdad? Y eso pasa, este llamado, como a modo de ilustración, con muchas familias. Para los que tienen niños, no sé si alguna vez pues un hijo ha estado con un amigo o ha estado en un cumpleaños y tú le has dicho, y has dicho tú, ven, ¿quién te hace caso? Nadie, tú has llamado, ¿no? Venid para acá y nadie te hace caso y tu hijo está en medio. Y ya te empieza a salir el viejo hombre, empieza a nadar Adán, ¿verdad? Empieza a sacar la cabeza del agua. Podéis venir y tú ahora coges y mencionas el nombre de tu hijo. Pepito, ven para acá. Eso es un llamado eficaz. Hay algunos que tienen un llamado pero eficaz, ¿eh? que mira al niño, va corriendo a su padre, ¿verdad? Pero sí que es verdad, es un modo de ilustración. ¿Por qué? Porque Dios llama a todos. Sí, Dios llama a todos venir, ¿verdad? Pero actúa su poder, su llamamiento eficaz, su gracia irresistible con sus escogidos, ¿verdad? Porque Él ha escogido a sus hijos, ¿verdad? Y sus hijos reconocen la voz de su padre, ¿verdad? Los demás niños se quedan así diciendo, bueno, la que le va a caer al pobre Pepito, ¿verdad? Ahora, bueno, su padre, pero como no es mi padre, ¿verdad? Si lo llama su padre, sí va, ¿verdad? Pues por eso los incrédulos, cuando lo llama el diablo, sí va. Por eso hacen la voluntad de las tinieblas, la voluntad de su padre que es el diablo. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando se está exponiendo el Evangelio, se exponen a todos. Nosotros, hermanos, vuelvo a repetir, no tenemos la facultad, y gracias al Señor que no la tenemos, de saber quiénes son los escogidos. El Evangelio es predicado primeramente para testimonio de Cristo, para testimonio de las naciones, y después para beneficio del que va a venir. Y sobre todo, hermanos, ¿verdad? Esa palabra que muchas veces hemos escuchado. No, pero Dios es un caballero. Dios es un caballero y no va a romper esa puerta. Mira, hermano, si Dios llega a ser un caballero, tú y yo no estábamos aquí. Y si estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Porque Dios, gracias al Señor, no fue un caballero, como muchos dicen, sino que fue alguien, un Dios soberano, que rompió nuestra voluntad, que rompió nuestro corazón duro, que nos dio vida, ese milagro que estamos diciendo, y nos llamó con ese llamamiento eficaz. Porque habéis visto los policías, los SWAT, si no me equivoco, ¿no? Cuando van a entrar en las casas que tienen ese martillo para romper las casas, eso es lo que el Señor dio con nuestro corazón. El Señor no se puso a llamar a ver si nosotros acudíamos a su llamado, porque si no, nosotros lo hubiésemos hecho al que era nuestro padre, que era el diablo. Porque tú y yo fuimos hijos del diablo, hermano. Tú y yo fuimos hijos de ira. Pero en su soberanía, desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió y nos trajo a Él. Paso al punto número 2, que vamos a verlo, por si queréis buscarlo, en Mateo 13, en la parábola del sembrador. Porque si tú es la primera vez que tú estás escuchando esto mismo de aquí, podrás decir que yo siempre he escuchado, ¿verdad? Que depende de que si nosotros vamos a Cristo, ¿no? En verdad lleva una parte de verdad, porque sí, porque nosotros tenemos que ir a Cristo en arrepentimiento y fe, es nuestra responsabilidad. Pero como lleva una parte de verdad, no es una verdad completa, no es una verdad completa. Por eso hay un texto que antes se ha leído aquí, que es Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Ay, espérate. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces voy a ir al Padre, ¿no? Para que me lleve a Cristo. Sí, pero es que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a quién voy? Eso es un círculo cerrado, hermano, y ahí entra quien el Señor quiere, ¿verdad? Por eso nosotros, antes de nada, hermano, antes de entrar en este pasaje, debemos de entender que el hombre primeramente está apartado de la gloria de Dios, que el hombre se ha constituido enemigo de Dios, que el hombre, como dijimos en el primer sermón, moralmente no es un problema físico, no estamos hablando de problema físico, sino el hombre moral y espiritualmente nunca va a querer ir a Dios, ni quiere ni puede. Es como el ejemplo que venimos poniendo del pez
Un pez no quiere ser terrestre porque ni quiere ni puede, porque se siente bien en el agua, porque es su naturaleza, y para que andara en la tierra su naturaleza tendría que cambiar, ¿verdad? Pues eso es lo que nosotros vamos a ver ahora aquí en la parábola del sembrador, Mateo 13, desde el versículo 1 al versículo 9, dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Nosotros podemos ver aquí, contextualizando este pasaje, que el Señor, después de haber hablado claro, ¿verdad?, ahora llama mucho la atención a sus discípulos porque empiezan a hablarle por parábola. Parábola quiere decir un ejemplo que se pone al lado para entender lo que quiere decir. Y el Señor, hasta el versículo 18, empieza a decirle que por parábola los que están fuera, para que no oigan, dice, para que oyendo no oigan y se conviertan, ¿verdad? Eso lo dice la palabra del Señor, que empieza a hablar por parábola para los que están fuera del reino, aun oyendo no oigan, vaya a ser que se conviertan. Fijaos, ¿no?, como el Señor ahí cuida, ¿verdad?, a su pueblo. Y nosotros vemos que el Señor ahora en esta parábola, a partir del versículo 18, empieza a dar la explicación de lo que quiere decir esta parábola. Nosotros vemos que hay 4 tipos de tierra, ¿verdad? Y dice que el sembrador es el predicador, la semilla es la palabra de Dios o la fe, ¿verdad? Y la tierra es el corazón del ser humano. Nosotros encontramos que 3 tierras, ahora como nosotros vamos a ver, representa al hombre incrédulo. Ay, ¿y por qué hay 3 tipos de tierra? Porque el hombre moralmente puede ser de diferente manera. Encontramos hombres incrédulos que son fieles a sus mujeres, hombres incrédulos que son infieles a sus mujeres, ¿verdad? Hombres incrédulos que son de diferente tipo moral. Hay personas que moralmente siguen a Cristo, ¿verdad? Pero al estar muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad?, solo pueden seguirlo físicamente y no espiritualmente. Por eso dice que hay una semilla que cayó junto al camino, donde vienen las aves y la comen. Dice que estas son las que caen junto al camino. Dice que son los que oyen la palabra, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice que hay un corazón que no entiende lo que es la palabra, ¿verdad? Y nosotros vemos la palabra que dice que el evangelio es locura para lo que se pierde, ¿verdad? No es a causa del entendimiento físico, no es a causa de lo que una persona quizá, ¿no? Y esto se ve mucho en las consejerías, se ve mucho en la evangelización. Hay muchas personas que dicen, es que no entiendo, pero eso es a causa de su muerte espiritual. Eso es algo que solo puede ser cuando se le da vida, ¿verdad? Y dice que estos son los que vienen y escuchan el evangelio y a causa de su incredulidad no la entienden y desechan el evangelio. Dice que otra entre pedregales. Pedregales es un terreno cubierto de tierra. Dice que no había mucha tierra y brotó pronto. Estos son, dice el Señor, los que oyen la palabra, en el momento la reciben con gozo, pero al no tener raíz en sí, al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, tropiezan. No me quiero adelantar al sermón anterior, no. Después, pero nosotros vemos que está hablando de la perseverancia. Hay muchos hermanos y personas que vienen a la iglesia, empiezan a tener, como muchos dicen, el primer amor, empiezan a perder ese primer amor, empieza a excusarse del primer amor, te lo ves apartado, no te lo ves creciendo en santidad, ya no se sabe nada de él, te lo encuentras un día y dices, no, es que he perdido el primer amor. No, nunca fuiste salvo. Nunca fuiste salvo. Porque moralmente el hombre puede llegar a entender lo que está diciendo
tener poca tierra, ¿verdad? Pero dice que la raíz es corta y por eso se aparta. Dice que otro cae entre espinos, donde los espinos ahogan la semilla. Y esta señala el versículo 22 de Mateo 13. Dice, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Estos son los que por amor al mundo se le predica la palabra, pero tiene un amor por encima, ¿verdad? Que es el pecado, que nunca lo va a dejar para ir a Cristo. Y dice, por último, que hay una parte, ¿verdad?, que cayó en buena tierra y dio fruto. Este es el que fue sembrado, ¿verdad?, en buena tierra. Y este, hermano, lo he dicho un poquito así de pasada, porque es a donde quiero llegar, que los primeros tres representan al hombre incrédulo. Representan al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, que físicamente, intelectualmente puede incluso llegar a entender la palabra del Señor, pero siempre hay una raíz de amargura en su corazón que no le va a dejar crecer la semilla. Hermanos, debemos de entender que aquí está hablando de la responsabilidad del hombre. Está hablando de la responsabilidad del hombre. Lo que, sobre todo, vemos, y a donde el punto que quiero llegar, es que si una persona no es cambiado su corazón y es puesto buena tierra, siempre va a haber algo que va a ahogar o matar la semilla. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la semilla de mala calidad? No, es la palabra del Señor, ¿verdad? ¿El predicador es de mala calidad? El predicador, sabemos que cuando el predicador está predicando a Cristo, como es la misma palabra siendo predicada. Pero por eso, hermano, es el punto, es que si una persona no ha nacido de nuevo, no va a entender las cosas que son del Espíritu. Si una persona no es resucitada, no va a entender ni va a querer ir nunca a Dios, porque siempre va a tener en su corazón caído esta amargura y no va a querer ir a Dios. ¿Estos quiénes son? Todos nosotros, hermanos, toda la humanidad. Pero la diferencia, por eso Dios la hizo en el nuevo nacimiento, cuando el Señor regeneró nuestros corazones, que bien o tenían poca tierra, lleno de pedregales, o estaban entre espinos, o la semilla caía junto al camino porque no queríamos escuchar la palabra del Señor. El Señor puso en ti y en mí, hermano, si estás en Cristo, buena tierra para que cuando cayera la semilla diera fruto, ¿verdad? Por eso dice que todo lo que el Padre me da, dice el Señor, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cuando Nicodemo se acerca al Señor, el Señor está teniendo una conversación con Nicodemo, ¿verdad? Una conversación hasta donde Nicodemo podía entender. Y tú siendo maestro de la ley, ¿verdad? Y se lo repite el Señor, ¿verdad? Imaginaos en el orgullo de Nicodemo, que él se creía y pensaba que era un gran maestro, pero había cosas que no entendía, y se va un poquito humillado, pero el Señor automáticamente empieza, ¿verdad?, a darle donde Nicodemo probablemente no quería que se le diera. Tú siendo maestro de la ley no puedes entender estas cosas, ¿verdad? Y el Señor para la conversación con Nicodemo y le dice, mira, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede ver las cosas que son del reino, ¿verdad? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, hoy yo estoy con Pablo, el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, mira, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, yo no puedo seguir hablándote porque tú no vas a entender las cosas que son del reino, ¿verdad? Por eso, hermano, la gran diferencia de que tú y yo estemos ahora en el Señor, en ese llamamiento eficaz, es que el Señor, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros no podíamos entender las cosas que son del Señor, cuando nosotros teníamos estas clases de corazones caídos, el Señor nos hizo nacer de nuevo para que nosotros pudiéramos ver ahora en el estado pecaminoso que nosotros nos encontrábamos y ahora nosotros, viendo la gloria de Cristo, dijéramos, Señor, límpiame. En nuestra responsabilidad, nosotros dijéramos, Señor, estoy sucio, Señor, no había visto que estaba bajo esta condición caída, no había visto, Señor, que estoy sucio de pecado, y cuando ve la gloria de Cristo, hermano, es imposible decir que no. Por eso así dice el Señor, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre
escogió desde antes de la fundación del mundo, dice que Él se lo dará. Y el Señor dice, y al que a mí viene, yo no echo fuera. Yo no echo fuera, ¿verdad? Yo no echo fuera. Por eso, imagina un cerdo. Vamos a poner otra vez, tenemos dos personajes, el pez y el cerdo, ¿verdad? Vamos a hacerlo famoso en esta serie. Imagina un cerdo que está sucio, su naturaleza quiere revolcarse en el lodo. Nosotros, me imagino que lo habéis visto, ¿no, hermano? Estáis pasando, sobre todo en las excursiones. Yo me acuerdo en las excursiones de colegio, yo pasaba por al lado, iba muy contento con el bocadillo, y el que me conoce sabe lo escrupuloso que yo soy, miraba para al lado y decía, se acabó el bocadillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está revolcando dentro de su lodo, ¿verdad? Y en su naturaleza, si tú te vas para ese cerdo, hermano, y le dices, oye, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Eso es algo ilícito. Eso es algo asqueroso, ¿verdad? El cerdo diría, no, pero a mí me gusta. Pues hermano, eso es lo que nosotros le hacemos a un pecador no convertido cuando está en su condición naturaleza de caída. Es cuando nosotros estamos predicándole a muertos y ni siquiera pueden oír nuestra voz, ¿verdad? Pero imaginaos que llega el Señor y convierte ese cerdo en oveja. ¿Y qué haría la oveja? Se miraría y diría, ¡guau! Esto no es lo que a mí me gusta. Estoy lleno de lodo. Límpiame. ¿Quieres ser limpio? Sí, límpiame ahora, huelo mal. Pues así, hermano, es el pecador cuando nosotros nos encontramos revolcándonos en el lodo de nuestro pecado. Llega el Señor, nos da vida, nos resucita por primera vez. Oímos la voz del Señor, por primera vez vemos la gloria de Cristo en su santidad, en su hermosura. Y es el Señor que dice, ¿quieres ser limpio? Sí, límpiame. Límpiame. ¿Verdad? Por eso es irresistible poder decirle que no al Señor. Y por eso, hermano, y por eso nosotros podemos ver que únicamente, de la única forma que un pecador puede ser resucitado, donde Dios actúa con todo su poder es por medio del Evangelio. Por eso el Señor, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de la faz en Cristo Jesús. Este pasaje, hermano, no sé si habéis visto y ha llamado la atención que en el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo está diciendo que es imposible que un pecador se arrepienta y pueda ver la gloria de Cristo. Que es imposible, dice, que sea iluminado de la gloria de Cristo porque el Dios de este siglo, el diablo dice que ha cegado el entendimiento de que. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién nace incrédulo, hermano? Todos, ¿no? Tú y yo nacimos incrédulos. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. Hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que aún los judíos anteriormente no podían ver la gloria de la ley, el ministerio de la ley, que es Cristo, por su ceguedad. Y aquí ahora Pablo está diciendo que encima tienen una ayuda, que es el diablo, que por medio del diablo, por medio de las tentaciones del diablo, él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no nos resplandezca esa luz, hermano. Tú y yo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo que Pablo está diciendo aquí, y si tú no estás en Cristo, lo que Pablo está diciendo, que es imposible de que se te sea alumbrado e iluminado el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que si tú no estás en Cristo, es imposible que la luz del Evangelio sea alumbrado para ti. Por eso dice ahora Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Una vez más, nuestro testimonio, cualquier cosa fuera del Evangelio, no tiene poder para resucitar a los muertos. Pero otra vez, otro bendito porque Dios, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, ¿os acordáis Génesis 1? Versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz sobre las tinieblas.
dice, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, hermanos, nuestros corazones estaban en tinieblas, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como que cuando en el Génesis era imposible que cualquier cosa, que las tinieblas que había allí fuesen iluminadas únicamente por la voz de Dios, así tú y yo, hermanos, fuimos resucitados porque Dios dijo, ven fuera. Sea la luz en tus tinieblas, sea la luz en nuestros corazones, ¿verdad? Por eso nosotros vemos que el único que hizo la diferencia en este llamado fue el Señor, que igual que cuando Pablo estaba contando esto, estoy por seguro que Pablo tenía en mente cuando fue llamado, oyó la voz del Señor y fue iluminado. Así, hermano, el día que tú escuchaste la voz de Cristo fue porque la voz soberana del Señor, ¿verdad?, actuó en tu vida, dándote vida e yendo hacia Él. Por eso, así dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, ¿verdad? Así el Señor hizo la voluntad en nuestras vidas. Solo Dios, solo iluminando y mostrando lo que es la cruz de Cristo, ahí es donde nosotros, hermanos, podemos ver y encontrar lo que nos iluminó, ¿verdad? Lo que nosotros miramos a Cristo en ese momento. Y es cuando nosotros pudimos entender que ahí estuvo nuestro sustituto, ahí es donde Dios Padre descargó la ira que nosotros nos merecíamos, ¿verdad? Y únicamente en Cristo Jesús está nuestra salvación. Sí que es verdad que si hay alguien que no está en Cristo, la mala noticia es que hagas lo que hagas, no podrás ir a Cristo Jesús. No podrás. No puedes ir a Cristo Jesús. Eres como el que está demandando, como si yo fuese ahora ese vendedor de seguro. Estoy demandando en ti que vengas a Cristo, que compres, ¿verdad?, ese seguro de vida, pero tú estás dentro de un sepulcro y nunca podrás oír la voz de Cristo. Por eso, clama a Cristo, clama por vida, porque el Señor es tan misericordioso, ¿verdad?, que si clamamos con nuestro corazón, y eso con nuestro ser, eso es inentendible para nosotros, Él nos dará vida. Y así como hemos leído antes, el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera.